Hola, empezamos entonces el último vídeo, quizás del tema. No sé si haré otro para alguna cosilla más, pero creo que no. Este trata sobre las expresiones matemáticas para la fuerza electromotriz. ¿Mm? Algo sobre fuerzas inducidas. Bien, recordaréis que la ley de Faraday-Lenz, pues dice que la fuerza electromotriz se puede obtener como la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. También os recuerdo que el flujo era una función, era una magnitud física que se podía obtener como producto escalar del campo por la superficie. Si desarrollamos ese producto escalar, pues llegamos a esta expresión de aquí, que es b por s por el coseno de alfa. Por eso, en algún vídeo anterior os dije que el flujo dependía de tres cosas: del campo, de la superficie y de la orientación que tuviera el campo con el vector superficie. Al igual que digo que el flujo depende de eso, también os puedo decir que la variación del flujo depende de esos mismos valores. Por tanto, si hay una variación del flujo, es porque una de tres: o bien el campo varía con el tiempo, por tanto estamos ante un campo variable, o bien la superficie varía con el tiempo, estamos entonces ante una espira que ofrece una superficie variable al campo, o bien que la orientación cambia con el tiempo. Bien, vamos a analizar cada uno de esos tres aspectos en las páginas siguientes. Vamos a suponer el primer caso, el caso en el que el campo magnético varíe con el tiempo. ¿Cuál sería una expresión de un campo magnético que variara con el tiempo? Pues aquí tenéis una, que es que el campo magnético dependiera del tiempo según una expresión polinómica en t. También puede ser esta otra o la que se nos ocurra. Bien, ¿cómo obtendríamos entonces la fuerza electromotriz en este caso? Pues sería la menos derivada con respecto al tiempo de B por S por el coseno del ángulo. Suponemos que S y el coseno del ángulo son constantes y entonces esta expresión la puedo escribir como menos S por el coseno de alfa por la derivada de B con respecto a t. Si suponemos que B varía, por ejemplo, de esta forma, tenemos entonces que la fuerza electromotriz sería igual a menos la superficie por el coseno de alfa por la derivada del campo respecto del tiempo. Pero si deriváis esa expresión con respecto del tiempo, os da 3. Por tanto, para este caso tendríamos una fuerza electromotriz que sería igual a menos 3 por S por el coseno de alfa. Ahí tendríamos, esto sería en voltios, ahí tendríamos la expresión de la fuerza electromotriz para ese campo variable. Ese campo variable está ocasionando un flujo variable y por tanto una fuerza electromotriz.
Otro caso, bueno, si por ejemplo estuviéramos en el caso de arriba, T2 más 2T, pues entonces la fuerza electromotriz sería igual a, igual que antes, menos S por el coseno de alfa, que considerábamos constante, ¿vale? Esto es una S, no un 5, por la derivada con respecto del tiempo de t cuadrado más 2t. Bueno, si hacemos eso, nos queda menos s coseno de alfa que multiplica a 2t más 2. En este caso, tenemos aquí todavía voltios. Lo que tenemos aquí es una cosa interesante. Lo que tenemos aquí es una fuerza electromotriz que depende del tiempo. Es decir, que no es una fuerza electromotriz constante, sino que es una fuerza electromotriz variable. Eso puede ocurrir. Bien, espero que haya quedado claro, porque vamos a pasar al siguiente caso. El caso en el que lo que es variable es la superficie. Bien, vamos a ver qué lo cojo aquí. Que me gusta a mí esto de cambiar de colores. Voy a coger el negro. Bueno, fijaos, en este caso tenemos un campo magnético constante. Un campo magnético constante. Tenemos también que el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie también es constante. Los dos son constantes. ¿Qué es lo que cambia entonces? La superficie. ¿Por qué? Pues porque lo que tenéis en este caso es una espira que está así marcada, ¿veis? Marcadita así. Esta es la espira. Pero esa espira tiene un lado móvil. El lado móvil es este lado de aquí. Este lado de aquí es un lado móvil. ¿Eso qué significa? Porque se puede mover. ¿Hacia dónde se mueve? Lo indica la velocidad. Va hacia la derecha. Bien, sabemos que la velocidad es una función del tiempo. La velocidad se puede expresar de esta manera. En la expresión más sencilla de la velocidad, la velocidad puede ser constante, también. ¿Vale? Y la velocidad puede depender del tiempo. Bueno, en este caso sería una velocidad variable y en este caso sería una velocidad constante. Bueno, la cosa está en que lo que varía en esta situación es la superficie. ¿Qué expresión tenemos para la superficie? Bueno, pues como esta espira es una espira rectangular, la superficie será igual a un lado por el otro lado. Pero el otro lado no es x sub 0, sino que es x sub 0 más la velocidad por el tiempo. De esa manera, como la parte móvil esta de aquí se va moviendo, pues digamos que este lado de aquí no siempre es x sub 0, sino que se va haciendo cada vez mayor. Bueno, pues ya tengo ahí una expresión de S en función del tiempo. Por tanto, si la fuerza electromotriz es igual a la menos derivada con respecto del tiempo de el flujo, y el flujo es igual a B por S en este caso, porque además del ángulo constante, nuestro ángulo es de 0 grados, por tanto el coseno valdría 1. Esto es un ejemplo para que veáis cómo puede cambiar la superficie. Luego ya en cada ejercicio habrá que analizar el caso concreto. La fuerza electromotriz sería igual a
menos b, que sale fuera de la derivada porque es constante, por la derivada con respecto del tiempo de la superficie. Y vamos a ver eso cómo queda en la pizarra siguiente. Voy a abrir la pizarra en blanco. Tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos b por la derivada de la superficie con respecto del tiempo, y como quedamos en que la superficie era igual a I, que multiplicaba a x sub 0 más velocidad por tiempo, pues tendremos que la fuerza electromotriz será igual a menos b por la derivada con respecto del tiempo de I, que multiplica a x más v por t. Y también sale fuera de la derivada porque es constante, entonces la fuerza electromotriz sería igual a menos b por I por la derivada con respecto de t de x más v por t. Y esto, como os podréis imaginar, es menos b por i y por v, ¿vale? Porque la derivada de x sería 0, la derivada de x sería 0 y la derivada de vt sería v. Si me equivoco en alguna cosa, como en clase, pues ya me lo decís después por escudo y me dice, oye, mira, que en la pizarra número 6 te has equivocado en esto. Y digo, vale, pues sí, pues tienes razón. Voltios. Fijaos que aquí me sale una fuerza electromotriz constante, porque V, en principio, podemos suponer que es constante. Si V no fuera constante, entonces no podríamos decir que esa X es igual a X sub 0 más V por T, sino que tendríamos que saber cómo varía esa velocidad y escribir una expresión de esta distancia X en función de esa velocidad variable. Yo no creo que ese caso nos vaya a caer, así que si habéis entendido creo que es suficiente. Bien, nos queda nada más que el tercer caso, el caso en el que el ángulo sea un ángulo variable. Si os fijáis, aquí os he puesto el caso de un campo, este de aquí, un campo constante que atraviesa una espira que está girando. Vale, cuando la espira gira, aquí está la espira en una posición con este vector superficie, y luego a continuación tenemos la espira que ha girado y el vector superficie es este. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues que el ángulo que forma el campo, que está aquí con el vector superficie va variando. Bueno, ¿de qué depende cómo varía el ángulo? Pues depende de la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es igual a alfa partido por t, o lo que es igual, el ángulo es igual a omega por t. Por tanto, nosotros podemos escribir la expresión para el flujo del campo magnético como el campo, que es constante, por la superficie, que es constante, por el coseno de alfa. Y en lugar de alfa, lo pongo ya, borro. ¿Me está fallando el borrador? Aquí está. En lugar de alfa, pongo directamente omega t. Bien, como
la fuerza electromotriz es igual a la menos variación con respecto de t de zeta, entonces tendremos que, como veremos en la siguiente, voy a abrir una nueva pizarrita, tengo entonces la fuerza electromotriz es igual a la menos variación respecto del tiempo, que feo me ha salido esa D, variación con respecto del tiempo del flujo, es decir, menos B por S, que son las dos constantes, por la derivada con respecto del tiempo del coseno de omega t. Vamos a suponer que omega es constante. Si derivo eso, me queda que la fuerza electromotriz es igual a B por S, que no se derivan, y la derivada de coseno de omega t es la derivada de omega t, que es omega, por la derivada del coseno, que es el menos seno, y por tanto con ese signo menos se va a quedar en seno de omega t. Aquí tengo una cosa súper interesante, porque lo que tenéis aquí en esta expresión es nada más y nada menos que una fuerza electromotriz que varía senoidalmente, es decir, que varía periódicamente en el tiempo. Es decir, que si yo represento esto, me va a quedar una cosa ahí. Me va a quedar una cosa así, que es súper interesante, porque además la fuerza electromotriz va a tomar valores positivos y negativos, según sea el instante en el que yo considere. En la parte final del tema veréis que este es el fundamento de la generación de corrientes alternas. Corrientes alternas. Es decir, que yo cojo una espira, la hago girar en el interior de un campo magnético y lo que obtengo en la espira es una corriente que gira, que cambia su dirección dependiendo de cómo está en ese momento girando la espira. Así, hay momentos que la corriente va hacia un lado, hay veces que la corriente va hacia otro, según te digo cómo está girando la espira. Eso es una corriente alterna. Bien, pues otra cosa interesante de aquí, a ver, que aquí si se me olvida algo, la he liado y me acabo de acordar, que si os fijáis, esto de aquí, B por S por omega, esto es el máximo de la fuerza electromotriz, porque el seno del ángulo toma valores entre menos 1 y 1. Por tanto, esto de aquí es el valor máximo y mínimo, es verdad, que va a coger la fuerza electromotriz. En ocasiones, el valor de la fuerza electromotriz se suele escribir como E sub 0 por el seno de omega t, donde E sub 0 es el máximo de la corriente de la fuerza electromotriz inducida en ese circuito. Bien, pues con esto tenéis todo el desarrollo matemático de los efectos de los fenómenos de inducción. Espero que os hayan quedado claro. Como podéis repetir el vídeo cuantas veces queráis, tú sabes, por escucharme y esas cosas, que suele ser muy alentador y demás,
pues espero que a la tercera o cuarta vez que lo escuchéis, pues resolváis las dudas que tengáis. Si no, como digo, mañana a las 12 vamos a tener esa videoconferencia, más que videoconferencia, conferencia sin vídeo, a través de Zoom. Y espero que traigáis vuestros ejercicios o vuestras preguntas para que se puedan resolver. Bueno, pues mucho ánimo.